Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 2 de mayo ya. Vamos entrando al quinto mes del año y estamos en el contexto de ese discurso de Jesús y el buen pastor. Ayer tratábamos de dar una reflexión sobre el ser buenos pastores y el ser buenas ovejas. No separados, buenas ovejas con malos pastores, buenos pastores con malas ovejas. El equipo completo se da cuando están compenetrados pastor y ovejas. En la primera parte de hoy, en el pensamiento de Monseñor Romero, vamos a finalizar el primero de los tres pensamientos que él desarrolla: el encuentro del hombre con Dios. Hoy vamos a terminar esa sección y Monseñor Romero hace énfasis precisamente en eso, en que todos y todas tengamos un encuentro personal con Dios, como Isaías, como San Pablo, como Pedro. Y Monseñor nos previene que no nos dejemos arrastrar hacia otros encuentros que no son con el verdadero Dios, sino con los ídolos, el Dios placer, el Dios poder, el Dios orgullo, el Dios, una cantidad de dioses. Si tenemos la experiencia de un encuentro con el Dios verdadero, todo lo demás es agregado. La frase que escogí para hoy de Monseñor Romero dice lo siguiente: esto es lo segundo. En la gloria de Dios, el hombre encuentra su dimensión humana. Ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios. Por eso tenemos tantos ególatras, tantos orgullosos, tantos hombres pagados de sí mismos, adoradores de los falsos dioses. No se han encontrado con el verdadero Dios y por eso no han encontrado su verdadera grandeza. Y qué desgraciada es la vida cuando en vez de encontrar al Dios verdadero, se está adorando al falso Dios. Dios dinero, Dios poder, Dios orgullo, Dios placer. Todo eso, falsos dioses. Hasta ahí la frase que he escogido de Monseñor para hoy. Más clara ni el agua. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Cuando eso suceda, todos los ídolos quedan eliminados. Todo queda en un segundo plano. Esta experiencia que estamos estudiando de Monseñor ahora, la vamos a encontrar en el Evangelio que vamos a meditar el día de hoy. Un Evangelio que, en sintonía de lo que hemos estado estudiando, precisamente habla de ese encuentro personal con Dios. Oigamos a Monseñor. Y en la gloria de Dios se revela la dimensión del hombre. Dichoso el hombre que cuando se encuentra frente a la majestad de Dios no se ensoberbece, sino como Isaías, como Pablo, como Pedro, caen de rodillas para decirle: Señor, soy un pecador. No es que Dios se complace en humillarnos por nuestros pecados, sino que Dios sabe que el hombre por sí no puede pretender la amistad con Él, ni mucho menos la colaboración con su obra.
y entonces despierta este sentimiento de humildad para llamarlo el mismo Dios. No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. No temas, le dice a Isaías, lo que sientes labio impuro, ya se te purifica, se te perdona todo. Y a Pablo también, siempre reconociéndose pecador, lo ha hecho el gran colaborador de su obra. Esto es lo segundo. En la gloria de Dios, el hombre encuentra su dimensión humana. Ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios. Por eso tenemos tantos ególatras, tantos orgullosos, tantos hombres pagados de sí mismos, adoradores de los falsos dioses. No se han encontrado con el verdadero Dios y por eso no han encontrado su verdadera grandeza. Y qué desgraciada es la vida cuando en vez de encontrar al Dios verdadero, se está adorando al falso Dios. Dios dinero, Dios poder, Dios orgullo, Dios placer, todos esos falsos dioses. ¿Quién me diera, queridos hermanos, que el fruto de esta predicación de hoy fuera que cada uno de nosotros nos fuéramos a encontrar con Dios y que viviéramos la alegría de su majestad y de nuestra pequeñez, porque lo tercero de este encuentro con Dios es que Dios levanta esta pequeñez, la purifica. Simbólicamente nos cuenta la primera lectura que un serafín tomó una brasa del altar y fue a restregar los labios de Isaías. El fuego purifica, ya no digas que eres labios impuros, ya estás limpio y puedes ir a decir mis palabras. ¿A quién mandaré? Y el profeta dice, aquí estoy, mándame. Ya el hombre se siente a la altura de Dios y puede ser un colaborador del Señor. Lo mismo en la segunda lectura, cuando San Pablo se alegra de todo lo que ha hecho, pero por la gracia de Dios que está en mí, Dios conmigo, no yo, no era capaz yo de hacer esta obra, sino Dios conmigo. Y no temas, le dice Cristo a Pedro, de hoy en adelante serás pescador de hombres. La gran misión de la pastoral entre los gentiles, la gran obra de colaborar con el Señor. Por eso les decía, hermanos, que en esta mañana nosotros podemos encontrar el mejor horizonte para la salida de la crisis del país. En la profundidad de una oración, cada uno de ustedes, así como yo, podemos encontrar ¿qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación del país? Y en vez de elucubraciones meramente políticas, encontrarías el proyecto de Dios. Es momento de adentrarnos a la palabra de Dios que día a día estamos experimentando. Yo comprendo que algunos serán nuevos en escuchar las lecturas de manera secuencial, ir consecutivamente como un estudio. Yo sé que muchos y muchas han estado acostumbradas a ir a la misa, los católicos, al culto, los no católicos, y ahí depende de la predicación, así es el aprendizaje que tenemos. En el caso de los católicos, si vamos solo los domingos, en todos los domingos tenemos una lectura, un acercamiento. Pero cuando hacemos un ejercicio día a día, tratamos de profundizar un poquito más, porque las lecturas que estudiamos los domingos, aquí lo estudiamos toda la semana. Y los hermanos que van a los cultos, como no tienen un orden establecido, generalmente se da la estrategia de usar temas. Hoy vamos a hablar del amor de Dios, y entonces la lectura tiene que ver con el amor de Dios. Esto que hacemos en este programa tiene otra finalidad.
Se trata de profundizar todos los contenidos que ya tenemos y se trata de aprender para aquellos y aquellas que están comenzando a tocar la Sagrada Escritura. Hoy nos vamos al capítulo 11 de los Hechos, del 19 al 26, y dice lo siguiente. Hechos 11, 19, 26 dice lo siguiente. Los que se habían dispersado durante la persecución ocasionada por Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Entre ellos había algunos chipriotas y cireneos que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar a los griegos, anunciándoles la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los apoyaba, de modo que un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, que envió a Bernabé a Antioquía, y al llegar y comprobar la gracia de Dios, se alegró. Y como era hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo, exhortó a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Un buen número de personas se incorporó al Señor. Bernabé marchó a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Un año entero actuaron en aquella iglesia, instruyendo a una comunidad numerosa. En Antioquía, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra cristianos nació en Antioquía. Antioquía es la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano. Roma, Alejandría, Antioquía. Se habla de aproximadamente 500,000 de personas en Antioquía. Mucha gente se está convirtiendo. El mensaje está llegando. No son judíos, son griegos. Y el mensaje está llegando. ¿Cómo fue que llegó ese mensaje ahí? La persecución a la iglesia en Jerusalén, cuando nos matan a Esteban, hace que muchos cristianos se dispersen, salgan de Jerusalén, se vayan a muchos pueblos. Unos llegaron a Cirene, otros llegaron a Chipre y otros a Antioquía y a otras ciudades. Ahora es el momento. A donde quiera que vayan, lleven el mensaje del Señor. Esta enseñanza histórica, que la dispersión provoca evangelizadores, hace que un tal Bernabé, un hombre santo, lleno del Espíritu Santo, de aquellos originales de la comunidad primera en Jerusalén, estos que vendieron todo y lo pusieron al servicio de la comunidad, Bernabé es uno de ellos. Estos originarios de la comunidad que creyeron en ese proyecto de que lo mío es de todos y que todo lo que tienen todos es también mío, ese sentimiento de comunidad hizo que él fuera a buscar a Saulo de Tarso. Saulo ya está convertido, ahora es un predicador, y Bernabé entiende: necesitamos que vaya Saulo, ahora Pablo, a Antioquía, a darles
la enseñanza. Es extraño que no tengamos en las cartas de San Pablo una carta a la comunidad de Antioquía. No la tenemos. Pero Bernabé inteligentemente hace que Saulo vaya a Antioquía. Mucha gente se les está uniendo. Y así funciona el trabajo en las parroquias, en cualquier cantón, aldea, en cualquier lugar. A veces una sola persona, como decíamos en la primera parte con Monseñor Romero, una sola persona ha tenido un encuentro personal con Dios, y cuando llega a su comunidad lo cuenta a los demás, y los demás quedan deseosos de tener también su encuentro personal. Esto pasó con Pablo. Pablo tuvo un encuentro personal, y donde quiera que va Pablo, cuenta su experiencia personal con Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. La palabra cristianos viene de Cristo. Cristo significa Mesías, significa ungido, solo que en griego. Mesías es hebreo, ungido es español. Cristo. Imagínense si nos hubieran puesto el apellido de cristianos al estilo hebreo, hubiera podido decirse mesianeros o algo así. Y si fuera en español, la palabra ungido, nos dijeran los ungideros. No se oye muy bien. Ni mesianeros ni ungideros, no se oye muy bien. Pero cristianos, aunque el origen de la palabra es griego, lo hemos adoptado ahora y significa seguidores de Cristo. En Antioquía, tercera ciudad del imperio, nos llamaron por primera vez cristianos. El evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 10, 22 al 30, y dice lo siguiente: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Jesús paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo claramente. Jesús les contestó: ya lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más que todos y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es imposible agotar la enseñanza que tiene este capítulo 10 de Juan. Buen pastor, la puerta, mis ovejas, doy la vida por mis ovejas, tengo otras ovejas que no son de mi redil, el Padre y yo somos uno. Las obras que yo hago son las obras que me manda mi Padre. Tanta enseñanza junta, es imposible agotarla en programas tan pequeños como el que tenemos en este programa. Muy poquito tiempo. Pero vamos a sacar algunas enseñanzas. Primero, cuando usted en el Evangelio de Juan escuche la palabra judíos, no crea que está hablando de la tribu de Judá. No está hablando del reino del sur, Judea y
Leví. No. Cuando en el Evangelio de Juan escuche la palabra judíos, se refiere a los enemigos de Jesús. Lo rodearon los enemigos de Jesús. No son los judíos, los hebreos, los israelitas. No. Son los enemigos de Jesús. Y ellos quieren hacerle daño a Jesús. Jesús, cuando le preguntan, dinos de una vez. Ya lo he dicho. Y ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y mis ovejas me conocen. Ustedes no me conocen. No son de mis ovejas. Primera enseñanza. Segunda enseñanza. Mis ovejas están en las manos de mi Padre. Y nadie puede arrebatar las ovejas de las manos de mi Padre. No hay quien pueda arrebatar las ovejas de las manos del Padre. No hay quien. Profunda esa enseñanza. Y la última y gran enseñanza, la más complicada, para nosotros tal vez no. Para los enemigos de Jesús, sí. Mi Padre y yo somos uno. ¿Cómo? Tú eres un hombre y el Padre es Dios. ¿Cómo? No lo van a entender. Poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir estudiando a Monseñor Romero. Y habrá un momento en que Monseñor Romero nos enseñe que así como Jesús le dice al Padre, mi Padre y yo somos uno, en la oración sacerdotal, que lo vamos a estudiar, capítulo 17, dice Jesús, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y Monseñor Romero teológicamente dice, Jesús y nosotros somos uno solo. Y si somos uno solo con el Padre. Y si somos uno solo con el Padre, somos Dios. Eso no lo entiende el grupo de judíos que rodean a Jesús, y muchos de ustedes no lo van a comprender. Mi Padre y yo somos uno. Ustedes y yo somos uno. Entonces, el Padre y nosotros somos uno. Somos Dios. Suena fuerte la expresión, pero así funciona. Así funciona la cristología. Así funciona la teología. Bendiciones para todos y para todas.